volver a creer. Tengo valor, decisión y coraje. Tengo el amor por mi tierra y toda mi gente. Deben volver esos años perdidos, cuando el respeto era todo, cuando la vida era tan fascinante de verdad. Para volver a creer, dime dónde acaba lo bueno y comienza todo lo malo. Si soy parte de este juego o me niego a caer. Volvamos a creer en una sociedad mejor, en la que respetemos y cuidemos el patrimonio de todos. Continuamos trabajando por un Cusco que se desarrolle con identidad. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Respetemos las medidas de prevención y quedémonos en casa. Es la única forma de proteger nuestra salud. Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores y pacientes crónicos, porque ellos son los más vulnerables. Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad, en farmacias y bancos. No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral. La salud de todos depende de ti. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú, el Perú primero. Al noroeste de la ciudad del Cusco, asentado sobre lo que hoy se conoce como el Cerro Socorro, reposa el sitio arqueológico de Kenco, espacio que en la época inca habría cumplido la función de centro ceremonial. Kenco es un inmenso promontorio rocoso tallado de escalones, pasajes a manera de laberinto. Posee un anfiteatro con 19 hornacinas. En la parte superior posee canales rituales y figuras labradas, lugar donde predomina una peculiar canaleta zigzagueante, de ahí el nombre de Kenco. Sin embargo, según referencias históricas e investigaciones realizadas por el equipo multidisciplinario del Plan Maestro de Sacsayhuamán, este habría sido el antiguo pueblo de Patallacta. Para poder definir de manera concreta y darle prácticamente una certificación del uso y función que cumplía en esta parte durante el Estado Inca, vamos a tener que referirnos al sistema de seques y adoratorios que presenta el licenciado Polo de Ondegardo y con una compilación del padre Bernabé Cobo. Tenemos en los manuscritos también de Cristóbal de Albornoz, que versan sobre el sitio referido básicamente al centro ceremonial. Vamos a recordar que dentro del Chinchaysuyo, en uno de los ejes, en el primer seque, específicamente en la Huaca 2 o la segunda Huaca del Chinchaysuyo, se ubica el sitio o el centro ceremonial denominado como Patallacta, que dice que es casa del diputo Inca Yupanqui, que mandó a construir para que el día que se muera iba a llevarse su cadáver a este centro ceremonial. Tenemos la confirmación, inclusive como refiere Balboa, sobre que el licenciado Polo había encontrado la tumba de Pachacútec en Patallacta y fue llevado a Tococachi, a la Huaca de Intiyapa. Cuando nosotros empezamos a hacer el dato comparativo entre lo que es el dato cronístico y el dato arqueológico, con las excavaciones arqueológicas, se certifican precisamente que esto es el área comprendida de Patallacta. Etimológicamente tendríamos, un poco entrando en el aspecto toponímico, que Pata significa terraza y Yacta es pueblo. Tendríamos la expresión definida como el pueblo de las terrazas. El nombre de Kenco no aparece en los manuscritos de la documentación cronística ni archivística. Es decir, no hemos encontrado en la investigación propiamente dicha, en la búsqueda de la información, no hemos encontrado un nombre referido a Kenco. Muy por el probable encontramos nosotros recién en las documentaciones del siglo XX, aparecen en los libros o los textos que conocemos de muchos historiadores con esta acepción que se le da a Kenco, que es muy probable le denominan por este elemento zigzagueante que se encuentra en la parte alta de Kenco proveniente como Huaca, ¿no? En todo caso,
tendríamos que descartar la idea del nombre de Kenko y sustituirla por el nombre original que ha de denominarse Patayacta. El sitio integra importantes espacios sagrados de la época inca, algunos de los cuales presentan importantes elementos simbólicos que hacen de él un importante centro ceremonial. Nos ubicamos específicamente en el área donde se realizaban las ceremonias principales, puesto que en este espacio estaban ubicados las tumbas de los príncipes incas, incluyendo la momia de Pachacútec, que Polo de Ondegardo en algún momento lo encontraría. Vale decir, en toda la circunferencia que de esta media luna que encierra la huaca principal, estarían ubicados los malquis y al frente estaría la momia o el malqui de Pachacútec. Podemos ver, por ejemplo, los accesos, es decir, las callejuelas que se pueden visualizar al interior, tanto así de esta cueva que tiene una entrada y tiene una salida que conectan a recintos internos con pasajes que se tiene y directamente van a centros ceremoniales o espacios ceremoniales sagrados que tienen lógicamente que vinculan en todo este aspecto dentro del desplazamiento de la huaca, ¿no? Por la importancia del sitio, consideramos de que este sector, por lo ceremonial que era, tuvo una sala de sacrificios, donde se realizaban las ceremonias trascendentales, ¿no? Decíamos de que en esta sala de sacrificios, prácticamente denotarlo como la Casa del Sol. La Casa del Sol, en donde, por todas las características que presenta toda esta estructura, en algún momento, como vemos en una ventana que está al frente, estaba esto enchapado de lámina de oro o cubierta de oro. Y que lógicamente cuando llegaba el sol allí, esto era un potencial que iluminaba y irradiaba al interior de todo esto. Y obviamente también estaba referido a la lectura astronómica. La ventana servía para eso. Y al interior, como quiera que esto estaba en un momento con los reflejos solares que iluminaban al interior de todo esto, se hacían los sacrificios en las mesas ceremonial. Habíamos dicho de que los incas estaban de siempre en las huacas, hacían sacrificios de camélidos y también de personas, especialmente de niños y de niños sanos. Esto era para la salud del inca y tanto así también para poder tener una prosperidad dentro del estado inca. El uso que tiene esto es eminentemente ceremonial, ¿no? Por las características que presenta, los signos escalonados que suben a la parte mayor, obviamente es por donde se desplazaba el huilla o aquella persona que iba a desarrollar el sacrificio, llámese de camelido o los niños, ¿no? Sobre la parte superior del sitio arqueológico destaca el Sucanca, conformado por dos elementos circulares. Culturalmente tenemos varios elementos simbólicos de representaciones que tienen que ver bastante con el cosmos andino, es decir, acá hay elementos que podemos visualizar de manera objetiva. Por ejemplo, el hecho de estar en estos momentos en un elemento que muchos lo han confundido como un Intihuatana y lógicamente otros han querido llamarlo de otra forma, de que esto sea un Intihuatuna. En la búsqueda de la información cronística referidos a los Intihuatunas o los Intihuatanas no hemos encontrado. Muy por el contrario, se habla de la Sucanca como un elemento de un centro astronómico, ¿no es cierto? En todo caso, el estudio que se ha relevado dentro de las huacas y adoratorios en el parque, conocemos de que hay muchos sitios o muchas huacas tiene que tener su Sucanca para tener esas mediciones astronómicas, ¿no? En todo caso, las versiones que advierten en las crónicas hablan sobre Sucancas como
lugares de lectura astronómica. Y una impresionante canaleta zigzagueante de aproximadamente 1,50 m. Bien, lo que hacía básicamente es vertir la chicha al interior de un elemento cónico y llenarla el elemento cónico, y se desplazaba la chicha por estos canales. Y tenemos también cerca de ellas canales que perfectamente van a discurrir de manera directa hacia un vínculo que es un pozo receptor, y el agorero o el adivino o el huilla puede hacer la lectura correcta. Si ésta puede discurrirse por una parte falsa, es decir, el agua no va por el lado correcto, puede darle la importancia de la lectura, pueda que denote que no es un buen tiempo o no va a ser buenos tiempos, ¿no? Esto generalmente es utilizada por la chicha, aunque otros advierten también que durante los sacrificios que se hacían en esta zona para el sol, sacaban sangre de los carneros o de las alpacas o las llamas y las vertían también ahí, pero desde una perspectiva dependiendo para qué es la lectura. Si son con fines ceremoniales, lo van a hacer con chicha, y también lo pueden hacer con sangre, porque se dice que en la época inca se hacían sacrificios de camélidos, es cierto, y también se hacían sacrificios de niños, y esto era para la salud del inca o para la salud de los sitios agrícolas referidos al sol y otros eventos, ¿no? Entonces, es decir, la lectura se puede tanto hacer con chicha o con sangre, ¿no? Bueno, como vemos que dentro de la interpretación y el desarrollo del proceso que había en toda esta zona, como ven, tenemos elementos escultóricos que representan muchos aspectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos visualizar las representaciones simbólicas de animales, ¿no? Que lógicamente tiene que tener mucho con un vínculo común que viene a ser el aspecto de, si se quiere, de este mundo, de esta trilogía, ¿no? Porque en cierta forma tenemos representaciones esculturales que tienen que ver mucho con el ave, ¿no? Tiene el hato o el zorro, que también se encuentra en esta parte, y prácticamente está cercenado con algunos elementos que permiten verlo allí, pero están cercenados desde la cabeza y lógicamente tiene que ver mucho con las representaciones, ¿no? En cierta forma también similares a estos elementos podemos encontrar en otras deidades, en otras huacas, como la que se encuentra en Amaru Marcahuasi y parte de lo que es mal llamado Cosiliuchayo, ¿no? Este sitio, que son centros ceremoniales que se visualizan también aspectos simbólicos de representaciones de animales que tienen que ver mucho con el modo de vida entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Que se vincula desde esa perspectiva. Es decir, en todo Sacsayhuamán podemos encontrar representaciones escultóricas en varios sitios. O sea, cada centro ceremonial posee también estos vínculos que tienen que ver mucho con la naturaleza y con el medio en donde circunda el hombre, ¿no? Conocer a detalle la función de cada espacio que posee este sitio arqueológico es producto del trabajo de investigación de arqueólogos, historiadores, antropólogos, biólogos, en fin, un equipo multidisciplinario que trabaja incansablemente con el propósito de conocer mucho más sobre este valioso legado a lo largo del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Durante los trabajos de investigación arqueológica, que ha sido con un pool de profesionales, de manera que hemos tenido parte de toda la expresión para denotar que esto es Patayacta, se ha trabajado con un equipo de profesionales multidisciplinadamente. En todo caso, tenemos la participación de antropólogos, tenemos la participación de historiadores, de arqueólogos, de arquitectos, y tenemos también la participación en sí que nos sirvió bastante de manera ha sido los biólogos, ¿no? Que también han contribuido para alternar un poco sobre el pasado y el medio del paisaje cultural.
Recorrer cada espacio de este sitio arqueológico es constatar el asombroso trabajo desarrollado por nuestros antepasados, quienes desarrollaron un estilo altamente funcional de arquitectura, que se distinguió principalmente por sus técnicas avanzadas de ingeniería y de trabajo fino de la piedra, y que se caracterizó por la sencillez de sus formas, solidez y simetría, que permanecen intactas como testimonio del gran imperio de los incas. Sigamos acatando las medidas de prevención todos juntos para que el virus no siga contagiándonos. Y es que solo podremos controlar la epidemia si cumplimos con las medidas de higiene y distancia. Lávate bien las manos, los brazos y la cara en todo momento y tápate la boca al toser o estornudar. Limpia las superficies para evitar que el virus se quede. No olvides que los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. No te acerques a ellos. Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Mayo. Tiempo de cegar y amontonar el maíz. Mes de cosecha, según calendario agrícola incaico, de Guamán Poma de Ayala. Cruz Velacui. Festividad de origen colonial, adaptada a la tradición andina, realizada en casi todos los pueblos del sur del Perú, desde las primeras décadas del siglo XVIII, con el objetivo de rendir culto a la cruz. En sus inicios fue una práctica familiar, casi privada, totalmente modesta. La celebración inicia la noche del 2 de mayo, día de la bajada, donde se vela la cruz por toda la noche, alrededor de una fogata, acompañados por música, bebidas y alimentos, hasta el amanecer del día 3 de mayo, día central, donde la cruz es ataviada con su vestimenta, para luego oficiar una misa de fiesta. La cruz, en algunos casos, es trasladada en procesión, acompañada de una banda de músicos, para que escuche misa. Más tarde, la cruz vuelve al Cargohuasi, o Casa del Cargullo, donde es colocada una vez más en su altar. Al mediodía, los mayordomos ofrecen un almuerzo de fiesta y por la tarde, la algarabía continúa. El Cusco es la antigua ciudad capital del Tahuantinsuyo. En el incanato, el Cusco era la metrópoli más grande y más importante del continente y albergaba a una gran cantidad de habitantes. La yacta principal, que tenía la forma de un puma agazapado, estaba dividida en sectores como el Urincosco y el Janancosco. Sus calles tenían nombres en quechua, que en muchos casos se mantenían vigentes, sobreviviendo a la época colonial y republicana, épocas en que muchas arterias cambiaron de denominación. Así tenemos Collacalli. Ñawpaq yachaykunan willawanchis, inkakunaq p'unchawkunapis, kunan riqsisqanchis, qolla k'ikllumantsi chayamuq karanku, qolla suyumanta runakuna aqorasis. Qosqoman haykuspataq napaykuyninkuta inka kamalliqman chayachimuranku, tambokunapi samarispa. Ashka runakunas qollakallipi chayamuq karanku, chayraykum kay k'iklluta qollakalle hinata kunankama kay p'unchawkunapi riqsinchis. El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán se extiende en más de 2.900 hectáreas, espacio donde se emplazan importantes sitios arqueológicos
e importantes adoratorios, conocidos como huacas, que en la época inca cumplieron funciones relevantes dentro de la concepción e ideología de los incas. Huacas que hoy son parte de una minuciosa investigación por un equipo multidisciplinario de profesionales del Plan Maestro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Investigaciones que coadyuvaron a determinar nuevas hipótesis sobre la denominación y función de estos espacios sagrados. Estamos en el proceso de implementación del Plan Maestro de Sacsayhuamán. En este Plan Maestro tenemos 10 ejes temáticos y el fundamental y el principal, por estar en un parque arqueológico, es el programa de patrimonio arqueológico. En este programa, este año se ha propuesto trabajar 3 estudios importantes en Sacsayhuamán, cuál es el estudio del sistema de huacas y adoratorios del Paz, el estudio del sistema hidráulico prehispánico del Paz y el estudio de la red vial prehispánica del Paz. Son 3 estudios importantes que nos van a permitir entender y comprender y explicar cómo fue el Estado Inca, cuáles fueron sus estructuras económicas y sociales y entender pues toda la majestuosidad de Sacsayhuamán. Tenemos un equipo multidisciplinario, en los 10 programas tenemos responsables, tenemos arqueólogos, antropólogos, licenciados en turismo, arquitectos, ingenieros, biólogos. Es un equipo integral. Este es dentro de la Dirección General de Cultura, este es el primer plan maestro que está implementándose, ya vamos por el 6º año de implementación. Amaru Marcahuasi, huaca sagrada de los incas. Al noreste del área monumental de Sacsayhuamán, en el sector conocido como Laco, se localiza una de las huacas más representativas que alberga el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, conocido por muchos como Templo de la Luna. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones etnohistóricas, arqueológicas y toponímicas, esta se denominaría Amaru Marcahuasi, concepción que obedece al denodado trabajo realizado por profesionales de nuestra entidad cultural. En la década de los 70 del siglo XVI, la idea de huaca, según el cronista Pedro Pizarro, se refiere a una fortaleza donde se adoraba a ídolos y a un lugar donde el demonio hablaba con los indios, o sea, un oráculo. Posteriormente, Polo de Ondegardo precisa que existen huacas fijas que poseen una cantidad de personas para su servicio y que se diferencian de las otras huacas concebidas como cerros, puquios, llanos, abras. Estas huacas fijas vendrían a ser casas rituales en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Es el caso de Amaru Marcahuasi, que se describe en el primer seque del Antisuyo. Muchas fueron las fuentes que se indagaron para finalmente poder obtener las referencias históricas sobre lo que fue antiguamente este lugar. Realizando la búsqueda del dato cronístico, como es el dato archivístico, principalmente dentro de los fondos documentales de Cabildo, colegios de ciencias y protocolos notariales, podemos indicar que Sarmiento de Gamboa nos indica que Pachacútec Inca Yupanqui designó a uno de sus hijos como era Amaru Topa Inca en vez de Tupac Inca Yupanqui para que herede el gobierno de Pachacútec. Es en este sentido donde Pachacútec Inca Yupanqui le dio estos terrenos a su hijo Amaru Topa Inca. También podemos ver dentro de los datos de archivo que estos terrenos se van a llamar lo que es Amaru Marcahuasi, y esto contrastando con el dato cronístico de lo que es Polo de Ondegardo, que viene a ser la 7ª huaca camino al Antisuyo. Es así que estos terrenos de Amaru Marcahuasi también van a estar delimitados por un camino real y lo que dice camino al corregimiento de Calca respectivamente. Estos terrenos van a estar contextualizados a la vez también por lo que es el Amaru Huayco, Amaru Cocha, Amaru Pampa y lo que vendría a ser el Cerro de Amaru. Valiosa información que ayudó a realizar las prospecciones arqueológicas y determinar lo que hoy se alega
como Amaru Marcahuasi. Durante las labores de prospección arqueológica realizado en el entorno del Laco, se ha contrastado la información etnohistórica e histórica de archivos, referidos básicamente al Camino de los Andes, a las tierras de Amaro Topa Inga y a los canales de irrigación que pasan por este territorio. Las evidencias que tenemos en la parte superior de felinos, aves y ofidios, así como acá en una de las cámaras se tiene un Amaru, creemos nosotros que estamos frente a la casa de Amaru Marcahuasi. Una importante red de caminos presenta el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, factor que ayudó en la investigación, pues al recorrer esta red vial se pudo constatar la presencia de importantes huacas. En las crónicas también se hace referencia al camino a los Andes. Es así que este camino está pasando por un costado de Amaru Marcahuasi y va en dirección este. Y es en este mismo contexto y en este mismo sector donde el camino tiene una bifurcación en dirección noroeste. Esta bifurcación es muy importante porque conecta diferentes sitios sagrados o también denominadas huacas. Las características particulares de estas hacen que podamos definirlas como sitios sagrados, por lo cual la conexión de estos sitios hace que la función del camino sea ceremonial. Esta función va a acompañar al camino hasta lo que actualmente se conoce como el sitio arqueológico de Pucapucara. Todos estos estudios previos llevó al equipo de profesionales a realizar las investigaciones arqueológicas que finalmente corroboraron la denominación y función que cumplió Amaru Marcahuasi en la época inca. Como podemos apreciar en todo el trabajo que se ha dilucidado en todo este tiempo y todos los años que hemos trabajado, se ha llegado a concluir que este espacio viene a ser la casa de Amaru Topa Inca. Las características que se aseveran respecto a todo esto lo corrobora precisamente las excavaciones arqueológicas. Las excavaciones arqueológicas han de develar todo lo que se dice referente a la documentación archivística y tanto cronística. Vale decir, los hallazgos referidos a esta zona contribuyen tácitamente a la confirmación de que este espacio comprendido entre lo que es todas las tierras existentes en esta zona pertenecieron al hijo primogénito de Pachacútec. Amaru Marcahuasi presenta importantes elementos sagrados y característicos espacios que hacen de él un espacio sagrado muy peculiar a muchos otros. Podemos visualizar que hay presencia de Amarus. Una está entrando, otra que está saliendo y otra que está prácticamente ascendiendo. Toda esta escena de presentaciones que develan los Amarus básicamente da una expresión simbólica sobre la particularidad que en la época inca considerados como sabiduría. La presencia de estos Amarus en esta zona deviene de la zona de los Antis. En el Antisuyo, es decir, en la zona selvática, el Amaru es una deidad principal, y es por esta razón cuando Pachacútec hace su introducción y su intromisión hacia la zona de los Antis, es que encuentra a este dios o esta deidad principal y va a hacer una particularidad para darle el nombre a su hijo primogénito como Amaru. La serpiente que se ubica en el ingreso de la mesa ceremonial son serpientes de tamaños considerables y por la forma podemos decir que se asemejan a la anaconda, cuyo nombre científico es Eutenius marinus, que son propias de hábitats amazónicos. Y en la parte superior nosotros encontramos a serpientes de tamaño pequeño. Podemos decir que se asemejan a las serpientes de ecosistemas andinos por el tamaño, la forma. También en esta zona, en las excavaciones, se ha podido evidenciar la presencia del mayupuma, que es una especie también propia de ecosistemas acuáticos de ríos. También se ha evidenciado la presencia de, en la parte superior de la huaca,
la presencia del cóndor, del puma. Todo esto hace o tiene relación con la presencia del agua en la zona, ¿no? Hemos encontrado gran cantidad de recintos y todavía que falta por excavar. Esto, de hecho, está confirmando de que este espacio correspondía a la casa de Amaru Topa Inca y estaba acá con todo su séquito y toda la gente que lo acompañaba. Es importante señalar que también se aprecia en este lugar canales incas que conforman parte de la red hidráulica que presenta el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Como podemos observar, tenemos la presencia de un canal reutilizado, un acueducto reutilizado, que en la época inca fueron establecidas estas acequias, para luego en la época colonial han sido reutilizados y quién sabe, tal vez hasta nuestros tiempos. Se observa este canal para lo que pueda desfogar en una cocha natural que se tiene en la parte inferior de la huaca. Y así sucesivamente el agua va a ser distribuida a los diferentes lugares o espacios. Como se sabe que todo este territorio de Tambillo correspondía a un sistema de andenes. Las huacas, lugares sagrados para los incas, jugaron un rol importante, ya que por medio de ellos alcanzaron sus propósitos naturales y mágicos. Amaru Marcahuasi fue un lugar sacro para los incas, sacralidad que es mantenida en el tiempo. Amaru Marcahuasi es un lugar ceremonial, como de los muchos sitios que tenemos dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Llamamos a la reflexión a todas las personas y a aquellas personas amantes del Cusco y los cusqueñistas a que tengan que preservar y conservar este vasto arqueológico y gran monumento que preserva para las generaciones venideras. Les que invitamos a toda la población cusqueña a que vengan a visitar Amaru Marcahuasi. Pero venir a visitar significa con esa pleitesía y esa entrega del cuidado y la salvaguarda frente a este lugar ceremonial. Así como Amaru Marcahuasi, actualmente otros importantes espacios del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán son materia de estudio e investigación del equipo técnico multidisciplinario de la Dirección del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que sin duda darán nuevas evidencias y enfoques sobre este importante espacio, que fue el eje de la vida política, económica y social del Imperio del Tahuantinsuyo.